Bien, como ya leímos el planteamiento del problema, lo que básicamente se nos pide es hallar el campo magnético, inducción de campo magnético también se llama B, eh, dentro del cual la partícula de carga Q se mueve, letra A, la primera parte del problema, se mueve con una velocidad V sub 0 en la dirección del eje X, que está caracterizado por el vector unitario y el investigador que hizo una medición de la fuerza que experimentaba dicha carga en ese campo magnético que nos piden allá, viene dado por F sub 0 factor de 2K menos 4J. Por lo tanto tenemos que hallar el campo magnético. Es decir, la incógnita para este problema es nuestro B. Eso es lo que tenemos que calcular. Entonces para esto vamos a decir primero, ¿cierto? Si queremos comenzar bien, como tenemos vectores unitarios en el eje X, Y Z, entonces vamos a decir de que nuestro campo magnético que tenemos como incógnita necesariamente entonces pertenece al espacio vectorial R3. De tal manera que en forma general o genérica, nuestro campo magnético necesariamente tiene que tener una componente en X, tiene que tener una componente en Y asimismo una componente en el eje Z. B sub X según Y, B sub Y según J, más B sub Z según K. Entonces, específicamente, vamos a tener que hallar las componentes del campo magnético. B sub X, B sub Y, B sub Z. Bien, aplicando la ley de Lorentz, Lorentz me dice que la fuerza que experimenta una carga Q, ¿cierto?, que va con una velocidad v en un campo magnético, entonces viene dado por QV cruz B. No olvidar que ese es el producto cruz, no es una multiplicación habitual. Entonces, como tenemos la fuerza que el investigador midió y tenemos la velocidad con que se mueve la carga, entonces reemplacemos esos datos en la expresión de Lorentz. Así que la fuerza F, y haciendo un arreglo, ¿cierto?, esto lo podemos poner como 4 veces F sub 0 J negativo y más 2 veces F sub 0, ¿cierto?, según K, positivo. Bueno, reemplazamos el valor de esa fuerza aquí, así que ponemos entonces 4 veces F sub 0 J más 2 veces F sub 0 según K, igual a la carga Q, una carga cualquiera, ¿cierto? Y que lleva una velocidad que también me dan por dato, que sería V sub 0, dato conocido según I, cruz este campo magnético que nosotros ignoramos. Es decir, V sub X según Y más V sub Y según J más V sub Z según K. Trabajamos un poquito la expresión. Este lado de la ecuación no tiene componente en X. Entonces podríamos poner 0 según Y menos 4 veces F sub 0 según J más 2F sub 0 según K. ¿Ya? Y aquí realizamos el producto cruz, ¿cierto? Esa expresión la multiplicamos por cada uno de los componentes que contiene el campo magnético. Así que aquí nos quedaría entonces Q, V sub 0, Vx y cruz Y. Luego más Q, V sub 0, V sub Y cruz J. Y finalmente entonces QV sub 0, V sub Z y cruz K. Así que nosotros tenemos que acordarnos de del producto cruz. Entonces,
para poder ver con mayor claridad entonces los productos cruces que tenemos ahí. Vamos a suponer aquí vector unitario I, vector unitario J, vector unitario según K. Entonces tenemos que I cruz I, cuando tenemos vectores unitarios paralelos, eso lo sabemos también por cálculo y por álgebra, eso vale 0. I cruz J significa que yo parto en I, me dirijo a J en el sentido antihorario y en este sentido entonces I cruz J me da el que viene, es decir, K. Entonces eso lo transformamos en el vector unitario K. Luego tenemos I cruz K. I cruz K lo tenemos en sentido horario, es decir, para allá. Y cuando tenemos I cruz K en sentido horario, entonces me da el que viene, pero negativo, es decir, menos J. Menos J. Así que nuestra desarrollo matemático, diríamos, nos queda de la siguiente manera. ¿Cierto? 0i menos 4f sub 0j más 2f sub 0 según k. Y eso sería entonces igual a q b sub 0 b sub y según k. Y aquí tendríamos entonces ese negativo del j, lo pasamos adelante, nos quedaría menos q b sub 0 z según j. Y arreglando un poquito la expresión, tendríamos 0i menos 4b sub 0j más 2f sub 0k es igual, aplicando la propiedad conmutativa de los números reales, tendríamos entonces menos q b sub 0 b sub z a. Una cosa importante es que tampoco tiene componente en x, así que 0i, ahora sí, q b sub 0 b sub z según j más q b sub 0 b sub y según k. Ahí estamos. Así que tenemos un vector del lado izquierdo de la ecuación y tenemos, o de la expresión, y tenemos otro vector del lado derecho. Y dos vectores son iguales. Este vector de acá es igual a este vector de acá, si, solo si, sus componentes son iguales. Quiere decir de que nuestro 0i es igual al 0 de acá. También tenemos que menos 4f sub 0j, la parte escalar, tiene que ser igual a la parte escalar también de la expresión que tiene j en el otro lado de la ecuación, es decir, igual a menos q b sub 0 b sub z, ¿cierto? Y tenemos que la componente escalar 2f sub 0 que acompaña acá tiene que ser necesariamente igual a esta componente escalar que acompaña acá del otro lado. O sea, tendríamos entonces que 2f sub 0 es igual a q b sub 0 b sub y. Así que una vez que tenemos esa igualdad, nosotros podríamos entonces decir lo siguiente. Primero, como tenemos negativo y negativo, nos queda positivo, así que tendríamos entonces que q b sub 0 b sub z es igual a, aquí esto nada que ver, porque ya pusimos, estábamos igualando los escalares, es igual a 4f sub 0, ¿cierto? Despejamos nuestra componente b sub z y nuestra componente b sub z, entonces nos quedaría 4f sub 0 partido por q b sub 0. Y ahí tendríamos entonces una de las componentes de nuestro vector campo magnético que se desconoce. ¿Ya? A continuación, hacemos lo mismo con el otro, número 2. Diríamos que q b sub 0 b sub y
es igual a 2f sub 0. Despejamos este que está acá, la componente y, nos quedaría entonces 2f sub 0 partido por q b sub 0. Y ahí tendríamos nuestra segunda componente del campo magnético que desconocemos. Luego, para sacar la componente b sub x del campo magnético que se desconoce, según el planteamiento, porque nosotros ya hallamos la componente en z y la componente en y, necesitamos la componente en x. La parte b del ejercicio dice que nuestro investigador ahora midió la fuerza a la que es sometida la partícula que lleva una velocidad en la componente z del campo vectorial, midió la fuerza y por lo tanto necesitamos otra vez el campo magnético. Y de la misma manera en que lo hicimos en el caso anterior, vamos a decir de que nuestro campo magnético que pertenece a R3, entonces en forma genérica lo podemos expresar como una componente en X según Y, más una componente en Y según J, más una componente en Z según K. ¿No es cierto? Así que, y aplicamos la ley de Lorentz, la fuerza que experimenta una partícula que lleva una velocidad en un campo magnético, en este caso que se desconoce, va a ser igual a QV cruz V. Y entonces reemplazamos. Nos dan para esta segunda parte, nos dan esa fuerza, distinta a la parte A, y nos dan esa velocidad. Entonces, arreglando aquí un poquito, nos quedaría entonces que esta fuerza sería menos 2F sub 0, según Y, poniéndola en el orden de las coordenadas X y Z, y tendríamos más F sub 0 según J. ¿Ya? Reemplazamos acá, nos quedaría entonces menos 2F sub 0 según Y, más F sub 0 según J, y por lo tanto no tiene componente en el eje Z. Ponemos entonces a continuación lo que nos indica la expresión Q por B, y B vale B sub 0 según K, cruz todo este campo magnético. Bx según Y, más B sub Y según J, más B sub Z según K. Bien, entonces hacemos los productos, el producto cruz, ¿cierto?, de cada uno. Y nos quedaría de la siguiente manera. Voy a usar ese símbolo para indicar de que la expresión que tenemos acá es la misma que debería ir abajo, para no escribirla de nuevo. Así es que tendríamos Q, B sub 0, B sub X, K cruz Y. Tendríamos más Q, B sub 0, B sub Y, K cruz J. Y no voy a hacer este producto cruz, Q, B sub 0, K cruz, B sub Z, K, porque nos va a quedar K cruz K, y K cruz K es paralelo, y el producto cruz de dos vectores paralelos es 0, así que para no trabajar de más. Y así, remitiéndonos al dibujito de los vectores unitarios, ¿cierto? Y J, K, entonces tendríamos que nos piden K cruz Y. K cruz Y. Es decir, estoy en K y me dirijo a Y. Y entonces eso significa que K cruz Y, como voy en sentido, se lo pongo así, voy en sentido en sentido antihorario, entonces nos queda positivo. Es decir, el que viene, ¿cierto? Así que K cruz Y nos da J. Y acá K cruz J también se puede entender así. Coloco los 4 dedos en K y me voy a J, me da hacia adentro, es decir, menos I. También es una forma.
Así es que, por lo tanto, nos queda 2f sub 0 según i, más f sub 0 según j, más 0 según k, es igual a... aquí tenemos el i, menos q b sub 0 b sub y según i, ¿no? Más q b sub 0 b sub x, vamos a escribirlo mejor, según j. Y por supuesto no tiene k. Así que tenemos un vector del lado izquierdo de esta igualdad y un vector del lado derecho. Dos vectores son iguales, sí y solo sí. La componente que acompaña al i es igual a la componente que acompaña al i de este lado. La componente que acompaña al j es igual a la componente que acompaña al j. ¿Y para qué decir el 0 igual a 0? ¿Cierto? Entonces tendríamos, primero, tendríamos menos 2f sub 0 es igual a menos q b sub 0 b sub y. Y 2, tendríamos que f sub 0 es igual entonces a q b sub 0 b sub x. Ahí tendríamos las dos ecuacioncitas que salen. De tal manera que de la primera nosotros tenemos que nuestro b sub y entonces vale 2f sub 0 partido por q b sub 0 y que ya lo tenemos, me lo confirma que el b sub y es justamente ese valor, está confirmado, pero el que no teníamos, el b sub x, lo despejamos de la segunda ecuación y nos queda que el b sub x sería entonces a f sub 0 dividido por q multiplicado por b sub 0. Y ahí tenemos entonces la otra componente que nos faltaba. Por lo tanto, nuestro campo magnético va a tener f sub 0 partido por q b sub 0 como componente en x, 2f sub 0 partido por q b sub 0 en y 4f sub 0 partido por q b sub 0 en z. Por lo tanto, vamos a escribir ese campo magnético que era incógnita o incógnito. Por lo tanto, diremos que nuestro campo magnético es b sub x, que lo tenemos acá, f sub 0 partido por qb sub 0, todo eso según i, luego más 2f sub 0 partido por qb sub 0 según j, y finalmente entonces 4f sub 0 partido por qb sub 0 según k. ¿Ah? Y todo eso, por supuesto, en teslas, o también en Weber partido por metro cuadrado. Una cosa, para darle un toque más elegante, matemáticamente, podríamos decir, bueno, factorizamos por f sub 0 partido por q b sub 0. Así que nos queda factor de i, factor de 2j y factor de 4 según k. Y ahí, por supuesto, nos quedaría mucho más sintético. Y este es el valor del campo magnético, ¿cierto? En el espacio donde la carga va a experimentar la fuerza que nos entregó el investigador como dato para poder determinar dicha incógnita. Luego, para sacar la componente B sub x del campo magnético que se desconoce, según el planteamiento, porque nosotros ya hallamos la componente en z y la componente en y, necesitamos la componente en x. La parte B del ejercicio dice que nuestro investigador ahora midió la fuerza a la que es sometida la partícula que lleva una velocidad en la componente z del campo vectorial, midió la fuerza y por lo tanto necesitamos otra vez el campo magnético. Y de la misma manera en que lo hicimos en el caso anterior, vamos a decir de que nuestro campo magnético que pertenece a R3
entonces en forma genérica lo podemos expresar como una componente en X según Y, más una componente en Y según J, más una componente en Z según K. ¿No es cierto? Así que, y aplicamos la ley de Lorentz, la fuerza que experimenta una partícula que lleva una velocidad en un campo magnético, en este caso que se desconoce, va a ser igual a QV cruz V. Y entonces reemplazamos. Nos dan para esta segunda parte, nos dan esa fuerza, distinta a la parte A, y nos dan esa velocidad. Entonces, arreglando aquí un poquito, nos quedaría entonces que esta fuerza sería menos 2F sub 0, según Y, poniéndola en el orden de las coordenadas X y Z, y tendríamos más F sub 0 según J. ¿Ya? Reemplazamos acá, nos quedaría entonces menos 2F sub 0 según Y, más F sub 0 según J, y por lo tanto no tiene componente en el eje Z. Ponemos entonces a continuación lo que nos indica la expresión Q por V, y V vale V sub 0 según K, cruz todo este campo magnético. De X según Y, más V sub Y según J, más V sub Z según K. Bien, entonces hacemos los productos, el producto cruz, ¿cierto?, de cada uno. Y nos quedaría de la siguiente manera. Voy a usar ese símbolo para indicar de que la expresión que tenemos acá es la misma que debería ir abajo, para no escribirla de nuevo. Así es que tendríamos Q, V sub 0, V sub X, K cruz Y. Tendríamos más Q, V sub 0, V sub Y, K cruz J. Y no voy a hacer este producto cruz, QV sub 0, K cruz V sub Z K, porque nos va a quedar K cruz K, y K cruz K es paralelo, y el producto cruz de dos vectores paralelos es 0, así que para no trabajar de más. Y remitiéndonos al dibujito de los vectores unitarios, ¿cierto? Y J, K, entonces tendríamos que nos piden K cruz Y. K cruz Y. Es decir, estoy en K y me dirijo a Y. Y entonces eso significa que K cruz Y, como voy en sentido, se lo pongo así, voy en sentido horario, en sentido antihorario, entonces nos queda positivo. Es decir, el que viene, ¿cierto? Así que K cruz Y nos da J. Y acá K cruz J también se puede entender así. Coloco los 4 dedos en K y me voy a J, me da hacia adentro, es decir, menos I. También es una forma. Así es que, por lo tanto, nos queda 2F sub 0 según Y, más F sub 0 según J, más 0 según K, es igual a... aquí tenemos el I. Menos Q, V sub 0, V sub Y, según Y, más Q, V sub 0, V sub X, vamos a escribirlo mejor, según J. Y por supuesto no tiene K. Así que tenemos un vector del lado izquierdo de esta igualdad y un vector del lado derecho. Dos vectores son iguales, sí y solo sí. La componente que acompaña al I es igual a la componente que acompaña al I de este lado. La componente que acompaña al J es igual a la componente que acompaña al J. Y para qué decir el 0 igual a 0, ¿cierto? Entonces tendríamos, primero, tendríamos menos 2F sub 0 es igual a menos Q, V sub 0, V sub Y. Y 2, tendríamos que F sub 0 es igual entonces a
Q B sub 0 B sub X. Ahí tendríamos las dos ecuacioncitas que salen. De tal manera que de la primera nosotros tenemos que nuestro B sub Y entonces vale 2F sub 0 partido por Q B sub 0 y que ya lo tenemos, me lo confirma que el B sub Y es justamente ese valor, está confirmado, pero el que no teníamos, el B sub X, lo despejamos de la segunda ecuación y nos queda que el B sub X sería entonces A F sub 0 dividido por Q multiplicado por B sub 0. Y ahí tenemos entonces la otra componente que nos faltaba. Por lo tanto, nuestro campo magnético va a tener F sub 0 partido por QB sub 0 como componente en X, 2F sub 0 partido por QB sub 0 en Y, y 4F sub 0 partido por QB sub 0 en Z. Por lo tanto, vamos a escribir ese campo magnético que era incógnita o incógnito. Por lo tanto, diremos que nuestro campo magnético es B sub X, que lo tenemos acá, F sub 0 partido por QB sub 0, todo eso según I, luego más 2F sub 0 partido por QB sub 0 según J, y finalmente entonces 4F sub 0 partido por QB sub 0 según K. Y todo eso, por supuesto, en teslas, o también en Weber partido por metro cuadrado. Una cosa, para darle un toque más elegante, matemáticamente, podríamos decir, bueno, factorizamos por F sub 0 partido por QB sub 0. Así que nos queda factor de I, factor de 2J y factor de 4 según K. Y ahí, por supuesto, nos quedaría mucho más sintético. Y este es el valor del campo magnético, ¿cierto? En el espacio donde la carga va a experimentar la fuerza que nos entregó el investigador como dato para poder determinar dicha incógnita.